Hola, muy buenas tardes, estimados quienes están aquí conectados. Le damos la bienvenida a este webinar con el tema Gestión emocional en el emprendimiento. Quien nos va a acompañar en esta tarde es el máster Josué Cortés, máster de Psicología con mención en Neuropsicología, asistente en la dirección de la Escuela de Negocios de Posgrado, psicólogo en consultorio psicológico ANEMOS, técnico de SSO Consultora SAFE Enterprise. Estimado máster, estamos aquí para escuchar. Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto poder saludarlos. Antes de iniciar, quiero extender mi sincero agradecimiento a la Escuela de Formación y Emprendimiento. Muchas gracias por la oportunidad de compartir temas de gran interés a nivel social, temas que en la actualidad están tomando un énfasis importante para conocer tanto el entorno de los negocios, del emprendimiento, algo que la sociedad requiere mucho en la actualidad. Permítanme, voy a proceder a compartir una pequeña presentación. Segundo. ¿Me confirman si se está compartiendo, por favor? No, máster. Allí sí. Un segundo, por favor. Allí sí me confirman. Sí, ahí se puede. Perfecto. Bueno, como lo mencionaba, el tema socializado y compartido por parte de la Escuela de Emprendimiento ha sido la gestión emocional de emprendimiento, que me parece fantástico que las personas, la sociedad, el personal que comparte o que elabora en diferentes tipos de instituciones puedan comprender cuál es la relación estrecha que existe entre las emociones y el área de negocios, aunque este tema es muy extenso y quizás no podamos alcanzar a abarcar en su mayoría todos los alcances que tengan las emociones dentro del entorno de los negocios, pero sí podemos analizar una perspectiva más íntima con el emprendimiento. Pero para poder conocer cuál es la labor o el papel que desempeñan las emociones dentro de los negocios, dentro del emprendimiento, es importante que podamos conocer cuál es el vínculo que ha nacido desde las emociones, desde este concepto que permite estudiar al ser humano como un ser conductual, como un individuo que posee una estructura personológica en la cual priman las emociones, que son aquellas las que pueden guiar a que la conducta y el comportamiento de este se dé de una manera distinta dependiendo de cómo son los estímulos que influyen en el individuo. La psicología en la actualidad toma un papel importantísimo, el alcance que tiene la psicología, la comprensión del ser humano como un individuo biopsicosocial, como un ser conductual, como un ser que está estructurado por diferentes partes y entre ellas la más importante, su psique, su mente, que en la antigüedad se trataba de comprender como el alma del individuo. Ahora conocemos que todas estas habilidades cognitivas, habilidades emocionales, habilidades propias llamadas psicológicas, forman parte importante dentro del desarrollo de las habilidades y dentro del desarrollo del entorno del individuo. Es importante comprender cómo el componente humano ha sido el nuevo desafío de las ciencias en la actualidad. La relación, el vínculo que tiene el individuo analizado es una perspectiva más
psicológica, es una perspectiva más conductual. Comprender cómo es el comportamiento de este a través de los procesos mentales que puedan estar surgiendo en el individuo ha sido un desafío, ya que en la actualidad conocemos que la mayoría de ciencias están procuran relacionarse de una manera estrecha con la psicología, con la comprensión del ser humano, que es verdad que existe el análisis de las ramas científicas o de como tal del constructo o de la parte interna de una ciencia, pero esta siempre se procura ser relacionada con el ser humano, cómo éste se maneja, cómo éste se expresa, cómo éste funciona desde su psique. Es por eso que en la actualidad nosotros podemos ver cómo las diferentes ciencias van abarcando a la psicología y la van sumando dentro del desarrollo propio de sus conocimientos. En el entorno de la salud, vemos como en la medicina se estudia cómo las emociones, como el estado emocional, el bienestar psicológico del individuo puede afectar o puede generar algún tipo de cambio dentro de su salud biológica. Vemos en el área de los negocios, en el área de las ciencias comerciales, cómo la psicología es comprendida. Tenemos temas o tenemos términos como el neuromarketing, que son ahora estudiados con el fin de comprender esta relación que existe entre la comprensión del individuo desde la perspectiva psicológica, de un panorama más conductual, desde la influencia que tiene su psique en su comportamiento y en cada una de las áreas que lo rodea. Asimismo, es importante comprender que esta conducta es un detonante dentro de cómo se maneja o dentro del equilibrio que puedan tener las relaciones interpersonales en los individuos. Existe terminología tratada y estudios que tratan de comprenderlo el ser humano desde las diferentes perspectivas de su inteligencia, de las que los conforman. Entre ellos tenemos a Howard Gardner. Howard Gardner hablaba o trataba de comprender al ser humano desde las diferentes inteligencias que a él lo componían. Y entre ellas tenemos la inteligencia interpersonal, que quizás sí fue un estudio no estructurado y no completo de cómo es la forma interna de relacionarse o la forma interna de cómo lleva ese equilibrio el individuo con sus emociones, con sus propios miedos, con sus propias habilidades, con sus propios recursos personológicos. Después de esto, tenemos estudios más avanzados como los que realizó Daniel Goleman, enfocados directamente a comprender al ser humano desde sus emociones. Es por eso que Goleman estudió como tal la inteligencia emocional con el fin de comprender al ser humano desde una perspectiva más emocional. Como lo mencionaba, la psicología tiene una relación en la actualidad estrecha con otras ciencias. Ya había mencionado sobre la salud. En la educación, el comprender cómo puede influenciar nuestras emociones, cómo nuestro estado psicológico, nuestro bienestar, nuestro equilibrio, nuestra psique puede tener un efecto positivo o negativo en los procesos de aprendizaje, en el desarrollo de las habilidades de los individuos a los cuales estamos educando. De la misma manera como lo expliqué en los negocios, el mantener un equilibrio con nuestras emociones al momento de negociar, al momento de comprar, al momento de vender. En las ciencias sociales es muy importante, conocemos cómo se estudia el comportamiento, la conducta de las sociedades en diferentes tipos de ámbitos, en los estados, en los gobiernos. Se estudia el ser humano desde una perspectiva más social y su relación con la estructura que éste pueda poseer de acuerdo a su psique, de acuerdo a la manera como evoluciona o cómo se desarrollan sus emociones y su parte mental. En el arte podemos comprender un sinnúmero de formas de expresión artísticas donde las emociones juegan un papel fundamental, y en la tecnología, aún en la actualidad, cuando tratamos de comprender la inteligencia emocional, la inteligencia artificial y cómo esta también tiene un abismo enorme entre la parte humana, que es importante también comprender y determinar aquello, ya que la inteligencia artificial quizás en la actualidad sea de un uso significativo para diferentes tipos de labores, para el estudio, asimismo tiene una relación estrecha con otras ciencias, pero quizás no existe esta relación, pero nos permite comprender la psicología, cuál es este abismo, cuál es esta brecha que existe entre las IAs y el componente humano que existe en el individuo. En las organizaciones, es una realidad que en la actualidad las leyes permiten o están enfocadas a que, a diferencia de hace muchos años atrás, el ser humano pueda ser objeto de estudio, pueda ser comprendido como un elemento fundamental dentro de las organizaciones. Hace muchos años, bueno, y en el estudio que tiene y que comprende la historia sobre el trabajo desde la esclavitud hasta
cuando el ser humano era solo visto como una mano de obra que podía generar recursos, podría efectuar trabajo sin comprender como tal su parte emocional, como tal la parte interna del individuo. En la actualidad vemos de que existen ramas científicas o estructuras dentro de las organizaciones encargadas de poder cuidar, entender, comprender o vincular los procesos organizacionales con el factor humano. Tenemos en la actualidad departamentos dentro de la mayoría de organizaciones, como lo es los departamentos de talento humano, de seguridad y salud ocupacional, y que no solo se quedan como una propuesta, sino que ahora los gobiernos, las leyes, permiten de que el ser humano tenga como tal, incluido dentro de sus derechos, la posibilidad de ser comprendidos como individuos que poseen como tal una estructura personológica que está basado en sus emociones, en su psique, en su aprendizaje, en su entorno, en todas las partes que pueden influenciar en el comportamiento y en la conducta del individuo. En la actualidad, la seguridad y salud ocupacional está agarrando un auge inmenso, está teniendo un alcance fantástico entre las organizaciones. Para comentarles que ahora el gobierno no permite que las empresas puedan laborar si no existe como tal un estudio sobre los riesgos laborales, sobre qué situaciones pueden afectar al individuo, sean riesgos dentro del trabajo como riesgos mecánicos, caídas, riesgos por las instalaciones, pero hay un estudio mucho más importante dentro de la salud ocupacional, que es la comprensión del individuo desde sus riesgos psicosociales. Cuando mencionamos estos riesgos psicosociales, nos referimos a todas aquellas circunstancias que pueden afectar dentro de la psique, dentro del equilibrio y el bienestar emocional del individuo a través de los diferentes factores que pueden existir en el trabajo. La sobrecarga laboral, las relaciones interpersonales dentro del entorno laboral, cómo se relaciona, cómo influye el trabajo aún cuando el individuo sale de su hogar. El estudio de la seguridad y salud ocupacional, el análisis de los riesgos laborales, tiene un amplio espectro que permite entender al individuo de una forma más humana. ¿Por qué inicio? ¿Por qué puedo aperturar o me predispongo a aperturar este webinar analizando la psicología y las organizaciones? Porque para comprender cómo es el trabajo dentro de las ciencias comerciales que ocupan o que se encargan de analizar el emprendimiento, es importante que comprendamos como tal una estructura más amplia o el alcance más global que puede tener la psicología dentro del entorno de las ciencias comerciales. Las organizaciones, claro que sí, cuentan con una estructura inmensa y es importante hallar esta diferencia significativa, ya que cuando analicemos aquellas características que permiten entender al emprendedor o los factores que influyen emocionalmente en vamos a darnos cuenta que existe una diferencia inmensa. Es por eso que para también comprender, no solo es necesario comprender la inteligencia emocional y el factor emocional en el emprendimiento, también es importante conocer qué son las emociones y como tal un término que en la actualidad, que ahora está siendo muy utilizado, la inteligencia emocional. Las emociones son unas respuestas psicofisiológicas complejas ante estímulos internos o externos que preparan al organismo para la acción. Como lo acabo de mencionar, las emociones son aquellas circunstancias o el efecto de circunstancias que pueden generar una conducta o un comportamiento en el ser humano. Lo preparan para accionarse ante cualquier estímulo relacionado con cómo afecte en su estado emocional. Y la inteligencia emocional nos menciona que es una capacidad que tiene el individuo. Esto nos permite comprender las emociones, de nuestras emociones, y no solo se queda allí, ya que quizás sea muy egoísta pensar de que nosotros solo debemos estar interesados en cómo nos sentimos, sino también en poder comprender cómo se sienten las otras personas, cómo esto influye en las relaciones interpersonales, en las relaciones sociales que podamos tener dentro del entorno laboral, dentro del entorno familiar, dentro del entorno social. Es importante comprender cómo esta habilidad, inteligencia llamada así emocional, nos permite tener las herramientas adecuadas para poder desenvolvernos mejor en un entorno social que requiere de nosotros un equilibrio y como tal el término de una inteligencia propia en las emociones. La inteligencia emocional, como lo comprendemos o como podemos entender este término, cuando hablamos de inteligencia estamos acostumbrados a escuchar o a imaginarnos cuando decimos, wow, este joven o esta persona es muy inteligente en los negocios, es muy inteligente en las matemáticas, es muy inteligente en las leyes, pero poco escuchamos. Bueno, ahora como lo mencionaba, se está utilizando mucho este término, pero anteriormente
estábamos acostumbrados a conocer la inteligencia como una habilidad cognitiva propia de la obtención o el almacenamiento de conocimiento. Ahora, cuando hablamos de inteligencia emocional, nos referimos a aquella herramienta, aquella habilidad, aquel componente del ser humano que le permite manejar adecuadamente sus emociones. Y ya vamos a ver cómo está estructurada esta inteligencia emocional, cómo esta inteligencia emocional se vincula estrechamente con el emprendimiento. Como lo mencionaba hace un momento, el factor humano, las relaciones sociales, las emociones, la inteligencia interpersonal, que después, como les había explicado, se comprendió como inteligencia emocional, son importantes en la actualidad para el entorno de los negocios, para el entorno de las relaciones sociales, como lo había mencionado. El manejo de emociones y el tipo de empresas. Para poder comprender, como ya lo analizamos, el término de la influencia de las emociones en el entorno organizacional, qué son las emociones, qué es la inteligencia emocional, también es importante diferenciar qué tipo de empresas, cómo esto puede afectar significativamente en la manera como se pueda desarrollar las habilidades emocionales. Existen empresas de servicios y empresas que brindan productos. Es fácil comprender la inteligencia emocional desde las empresas de servicios. Y les digo desde la experiencia propia, y quizás estoy saliéndome un poquito de la manera como quizás en mi entorno profesional me exige que participar o relacionarme con otras personas dentro de la consulta. Los psicólogos tenemos muy claro de que no podemos hablar desde una primera persona. Pero ahora, como estamos más enfocados o haciendo este webinar con el fin de alimentar a la academia, creo que puedo utilizar un poco de mi experiencia. Como lo mencionaba la compañera que pudo presentarme, yo brindo servicios profesionales como psicólogo. Entonces, cuando analizo los factores de riesgo o el nivel de emociones que pueden afectar dentro de la prestación de servicios, es un factor limitado. Es un factor que puede efectuar quizás un problema limitado en el manejo de las emociones, ya que las personas que brindan servicios quizás sí se preocupan por elementos como el alquiler, como elementos como, bueno, la propia producción de recursos para su hogar, pero las personas que manejan empresas de productos quizás tienen un riesgo aún mayor, tienen un problema aún superior. Este problema está involucrado en el hecho de que los productos pueden presentarse en diferentes situaciones que permitan que estos generen una pérdida de capital, generen una preocupación mayor. Un ejemplo, las personas que tienen negocios de comedores saben que si no venden, ese producto no lo van a poder vender al día siguiente. Entonces, para comprender cómo las emociones pueden afectar o pueden interpretarse dentro de los entornos laborales, es importante también diferenciar de que existen factores que involucran, que pueden encaminar a que éstas se den de una manera distinta. Entre ellos está el tipo de empresas, empresas de servicios, empresas de productos. Y aquí quiero citar algo muy importante antes de pasar a hablar como tal sobre el emprendimiento y las emociones en el emprendimiento. El emprendimiento es clave en un país donde la gente se arriesga para triunfar. Y no sé, creo que a muchos de ustedes se les hace conocida esta frase que fue citada por nuestro señor rector en el minuto cívico de este día lunes de esta semana. Y cuando él hablaba, también tuvimos los que forman parte de la Universidad Estatal de Milagro, estudiantes que estuvieron en ese minuto cívico, pudieron ver la participación de grandes emprendedores. Tuvimos a la directora distrital de educación, tuvimos a un gran emprendedor milagreño, y cuando ellos narraban la manera como a muchos de ellos se les quebraba aún la voz al momento de narrar la experiencia, cómo fue vivida, el desarrollo de cada uno de sus emprendimientos, de sus empresas, de sus habilidades. Y esto solo nos permite comprender de que la manera como esta fue estructurada, como esta fue desarrollándose, como esta fue desenvolviéndose, tuvo dentro de ella la participación importante de las emociones, de momentos que involucraron que las emociones sean aquellas que dirijan las decisiones. Y sí es importante, y quiero que lo comprendamos y podamos abrir un poquito más la mente y la perspectiva, comprendiendo de que sí, es importante que nosotros aprendamos a conocer las emociones, pero que éstas puedan ser encaminadas como tendría que ser de una manera adecuada, de una manera correcta, ya que cuando permitimos o cuando nosotros encaminamos a las emociones de una manera adecuada,
estas nos van a llevar a tomar decisiones correctas. Las emociones en el emprendimiento, y bueno, ya profundizando como tal en el tema, las emociones en el emprendimiento no solo están involucradas en el hecho de que conversaba hoy día en la tarde cuando mencionaba acerca del tema que iba a tratar con mi mamá y con compañeros, les mencionaba de que en el emprendimiento las emociones se pueden percibir de una manera distinta y quizás estas también están condicionadas de acuerdo al estado en el que se encuentra el emprendimiento. Cuando nosotros vamos a abrir un negocio, cuando nosotros queremos, y también quiero hablar desde mi experiencia, en algún momento tuve un negocio de venta de arroz, la emoción con la que uno aspira de que esto funcione es sorprendente. Uno se arriesga a hacer un préstamo, uno se arriesga a vender un bien, vender un vehículo, vender un terreno, y uno lo hace con el entusiasmo y con la seguridad de que va a funcionar el negocio, de que el emprendimiento va a funcionar. Y esto es solo el abreboca, es solo la apertura que tiene el emprendimiento y la relación que tiene con nuestras emociones. Después de esto, después de haber iniciado un emprendimiento, nos damos cuenta como no solo era el momento de la emoción de aperturar, de que todo quede bonito, de que el negocio quede bien pintado, no solo esperar a que acomodemos los productos o a que todo quede muy bien arreglado, sino que después de esto estamos nosotros expuestos a que cada una de las actividades que se realizan dentro del emprendimiento generen un factor emocional en nosotros. Las ventas, la diferencia que había, les mencionaba hace un momento, entre las empresas grandes y el emprendimiento es la estructura. Para las organizaciones grandes es fácil. Si ocurre una pérdida, no pasa nada, una pérdida mínima el siguiente mes se recupera. ¿Qué sucede con el emprendedor? El emprendedor está arriesgando, o uno de los factores importantes que influyen en sus emociones, en su estado, en su tranquilidad, en su paz, es el hecho de que él no cuenta con un recurso sorprendente, un recurso que lo tenía debajo del colchón. No es un recurso que le costó arriesgar algo, que le costó arriesgarse teniendo un préstamo, que le costó arriesgarse vendiendo un vehículo, vendiendo un terreno. Entonces, la presión que existe, la carga emocional, el factor que hace que exista un descontrol, de que quizás no pueda ser manejable adecuadamente las emociones, no solo involucra de que, es que siéntete bien, es que tienes que sentirte mejor, o olvídalo, no pienses en eso. No, porque es fácil mencionarlo en otros aspectos. Aunque, bueno, perdón si lo digo de esa manera, no es tan fácil, pero aún acá en el emprendimiento es mucho más complicado, porque no solo involucra tu estado emocional, sino involucra el entorno, lo que te rodea, tu familia, la alimentación de tus hijos, la provisión para tu hogar, el pago del arriendo de tu casa. Asimismo, al momento de comprar, la situación que pone al emprendedor en la duda de que si estoy comprando un buen producto, si estoy invirtiendo en un buen producto, si estoy pagando un precio justo por lo que estoy comprando y voy a lograr venderlo. Y existen muchos otros factores que aquí ustedes los pueden ver en la presentación que estoy compartiendo. El alquiler, los pagos, los emprendimientos muchas veces también se quieren dar una oportunidad y ayudar a alguien más y contratamos al primito, al vecino, al amigo, para que nos ayude y para que también tenga sus ingresos. Y después nos damos cuenta que quizás solo tuvimos para pagar el alquiler, para pagar a la persona que nos está ayudando y para nosotros y para el hogar, para la alimentación. Entonces, cada uno de estos factores genera una carga emocional importante que termina como resultante, en la mayoría de casos, no sé cuántos se habrán dado cuenta, en la ciudad de Milagro es muy común. Existen negocios que abren y al mes cierran. Existen emprendimientos que las personas van con todo el entusiasmo, venden la vaquita, el pollito, el carrito, el terreno, y después de 3 meses no funciona. Y quizás no es porque no esté dando adecuadamente o rindiendo adecuadamente el negocio, el emprendimiento, sino es porque a veces no podemos manejar esta carga emocional que existe en nosotros. Y podemos compararlo con otros aspectos propios, otros entornos propios del individuo. Ocurre en el hogar, ocurre en los noviazgos, en el matrimonio, en el trabajo. Mucha gente se bota de sus trabajos porque no puede con la carga emocional. Muchos matrimonios terminan separados porque no pueden con la carga emocional. Entonces, como tal, el manejo de emociones, la inteligencia emocional, obtener estabilidad, como lo habíamos mencionado, permite que el ser humano pueda tener herramientas
que le ayuden a manejar adecuadamente estos problemas emocionales que vienen cuando nosotros nos exponemos a salir de nuestra zona de confort. Es importante comprender también que el emprendimiento ocasiona o genera en nosotros salir de nuestra zona de confort. Todo aquello que sea distinto hace que el ser humano salga de su zona de confort. A veces tenemos un trabajo, ganamos nuestro sueldito y decimos, no, sabes que yo quiero emprender en algo. Y ya no vamos a tener el mismo tiempo que teníamos en el hogar, no vamos a tener la misma apertura que teníamos para irnos de paseo, de viaje. Todo esto genera un cambio brusco dentro del ser humano y crea conflictos internos que hacen de que éste se preste o esté más vulnerable para dejarse llevar de una manera negativa por emociones negativas. La diferencia, como lo mencionaba, del manejo emocional en las empresas, en los emprendimientos es abismal. En las empresas tenemos una estructura organizacional que está compuesta por personas especializadas en cada área de trabajo. En los emprendimientos es el dueño el que cobra, el que paga, el que carga, el que despacha, el que abre el negocio, el que cierra el negocio, el que limpia. Es distinto, es muy distinto. Tiene un espectro aún más grande dentro de lo que es el manejo emocional y las cargas emocionales en los emprendimientos. A diferencia de las empresas, siempre lo he dicho, si una vez se sale del trabajo, de la oficina con tantas cargas, hay tantas responsabilidades, tantas preocupaciones, no se compara ni un poco a la carga emocional que tienen los emprendedores. Ya que estos no solo ponen en riesgo un puesto de trabajo, estos ponen en riesgo el alimento, el bocado que tienen que llevar día a día a sus hogares. Las herramientas para el manejo emocional, y vamos ya enfocados a comprender, el psicólogo me ha dicho que es verdad, existen las emociones, que las emociones pueden afectar negativamente en la conducta, que las emociones son importantes dentro del emprendimiento, pero ¿y cómo yo manejo estas emociones? ¿Cómo yo puedo tener un adecuado manejo de estabilidad llamada inteligencia emocional? Bueno, las herramientas o la estructura que compone la inteligencia emocional está entre ellas el autoconocimiento, el autocontrol emocional, la automotivación y la empatía. El autoconocimiento nos permite, y es importante, no solo que exista estabilidad en el individuo para la ejecución de emprendimientos, de negocios, sino que esta habilidad tiene que ser importante en todo ser humano para que la sociedad funcione de una mejor manera. En la actualidad, el no conocer mis emociones lleva a que existe un conflicto no solo interno, sino también externo en las personas. El no saber hasta dónde puedo yo limitarme, cuáles son las emociones que fluyen en mí. Si yo sé que soy de un partido político y en el hogar donde mi familia son de otro partido político, ¿ustedes qué creen que sea lo menos de lo que yo tenga que hablar cuando vaya a una reunión familiar? De política. Porque quizás yo conozco cómo puedo manejarme, o quizás yo conozco que puedo perder el control y digo, bueno, no, hasta allí, ¿sabes qué? Si vas a hablar mal de tal, de tal, de tal, dejémoslo ahí. No quiero, no es adecuado. Evito, huyo. ¿Por qué? Porque me conozco como soy, conozco qué emociones afloran y en qué momento. De la misma manera, el autoconocimiento permite abrir un panorama, un abanico de posibilidades para comprender a las otras personas. Cuando yo me conozco a mí mismo, el autoconocimiento me permite también comprender cómo funcionan las emociones en otras personas. Un ejemplo muy básico, y perdonen que utilice un ejemplo tan básico, si a mí me dan una bofetada, yo sé que voy a reaccionar mal. ¿Y ustedes qué creen cómo voy a interpretar si yo le doy una bofetada a alguien más? Sé que esa persona va a reaccionar de una manera agresiva porque yo estoy generando un estímulo en él, así como yo actuaría. Entonces, cuando yo comprendo, entiendo cómo funcionan mis emociones, conozco cómo las emociones tienen un efecto positivo o negativo dentro de mí, también puedo comprender a las otras personas. El autocontrol emocional. El autocontrol emocional no está direccionado, y quiero que comprendan bien, y quiero ser muy enfático en esto. El autocontrol emocional no está dirigido a que ustedes suprimen emociones. Nadie tiene el superpoder de suprimir emociones. Las emociones afloran en cualquier momento. Pero el autocontrol nos permite regular la respuesta o regular el efecto de estas emociones en nosotros. Saber cómo actuar, saber qué ocurre cuando actúo de tal manera. Entonces limito la manera como voy a actuar. Como ponía un ejemplo hace un momento, el autoconocimiento me permite, claro, saber que yo reacciono mal si es que hablan de tal político al cual yo sigo o admiro. Y el autocontrol es el que me dice, no, ¿sabes qué? No te unas a esa conversación porque no vas a encontrar nada positivo ni ningún efecto positivo al iniciar esa conversación. Entonces el autocontrol emocional nos permite regular estas emociones,
manejar de una manera adecuada, entender la dinámica, cómo las emociones fluyen en nosotros y cómo nosotros reaccionamos ante estas emociones. La automotivación dirigida a comprender y enfocarnos en el objetivo al que queremos alcanzar. Las emociones, como lo mencionaba, van a aparecer. Nadie tiene el superpoder de suprimir emociones. Pero la automotivación nos permite, aún teniendo autoconocimiento, aún teniendo el control, no abandonar los objetivos que nos llevaron o que nos permitieron llenar nuestra cabeza y nuestro corazón de sueños y anhelos. Ocurre, y lo mencionaba con ejemplos hace un momento, en Milagro, y no solo en Milagro, supongo y entiendo que es a nivel mundial con los emprendimientos. Arrancamos con todo el entusiasmo, con toda la fuerza, con todo el ánimo, y ocurre que sucede algo, un mes no salieron las ventas como pude, no pude pagar mis deudas, entonces decimos, no, esto es para mí, sale un trabajo y me arriesgo a mi trabajo, aunque ya había armado una estructura a base de esfuerzo por algunos meses en mi emprendimiento y decido dejarlo. Entonces la automotivación nos permite comprender de que estos factores que influyen dentro de los emprendimientos no pueden hacernos perder de vista el objetivo, las relaciones con otras personas. El emprendedor está expuesto a diferentes factores que influyen negativamente en sus emociones, al maltrato. Ocurre, y les menciono nuevamente desde una experiencia propia. En algún momento llegué en mi camioneta cargado con mucho arroz, llegaba a una tienda y le decía, amiga, tengo arroz muy bueno. No, no quiero nada. Pero no quiero nada, no entiende, no quiero arroz. Y perfecto, me tocaba irme. Y ese trato se encuentra en muchos lugares. Y quizás también, por eso es la importancia de tener estas herramientas y comprender la inteligencia emocional desde sus factores que la componen, ya que eso me permitía entender de que quizás esa señora también tuvo un mal día, de que quizás no sé qué cosas estén detrás de su estado emocional, de su diario vivir. Nos permite ser más empáticos. La inteligencia emocional nos permite comprender y entender de que no somos el centro del universo, de que no todas las cosas se manejan de acuerdo a cómo yo me sienta, porque tengo a mi alrededor muchas personas que también tienen sus propias luchas, sus propias peleas, y ocurren cuando analizamos los factores que influyen en los emprendimientos, en el área de negocios. Perdón. Porque la mayoría de personas, aún la competencia, como suele llamarse, también tiene sus problemas. Y esto nos permite desarrollar a nosotros nuestra empatía, que es el último factor que compone la inteligencia emocional, la última herramienta que es necesaria manejar para tener estabilidad completa, esta habilidad que nos permite tener recursos personológicos para manejar nuestras emociones de una mejor manera. La empatía. La empatía nace no solo desde el emprendedor, sino también es importante. Muchos de nosotros no solo queremos emprender, somos consumidores de las hamburguesas de la esquina, somos consumidores de la librería de aquí al frente. Hacemos la otra parte, la otra cara de la moneda. Hay otros emprendedores que también se sienten afectados de la manera como nosotros nos comportamos. Como a veces llegamos al lugar y vemos que se demora 15 minutos y decimos, ¿qué es que está pasando? Yo hice mi orden hace algunos minutos. La empatía nace de nosotros, del manejo adecuado de emociones, que la comprenden el autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación, de esta triada que nos permite comprender mejor nuestras emociones y las de otros, para poder tener un lado más humano y empático, comprender a la persona no solo desde una postura de nosotros como consumidores, sino también en algún momento emprendedores. ¿Quién en su vida no ha vendido aún hasta en la escuela caramelos o alguna otra cosa? ¿Quién en algún momento compró unos zapatos que no les quedó bien, un grupo de camisas? A mí me ha pasado, disculpen, yo soy una tallita un poquito grande, en algún momento me he comprado camisas y no me han quedado y tengo que colocarlas en otra parte y para no perder quizás las he vendido. O en mi caso, que emprendí un negocio de arroz, tengo mi consultorio, todos en algún momento emprendemos algo con el fin de generar recursos. Entonces es importante que comprendamos desde una perspectiva más humana y propia, desde una experiencia propia, de cómo las emociones pueden afectar a nosotros como emprendedores y también a otros emprendedores, a otras personas que también salen día a día por ganarse su bocado de comida, de cómo manejar adecuadamente quizás nuestro mal día, quizás la manera como salieron las cosas en el trabajo, pero que pueda esto generar que se quiebre esa, llamémosla maldición o esa regla de que la mayoría de emprendimientos quiebran, que esto sea un trabajo conjunto,
La sociedad necesita más gente emprendedora. Estamos llenos de personas que no manejan sus emociones, que tienen de lado la empatía, el autocontrol. ¿Cómo creen que se da en la actualidad? ¿Por qué estamos pasando por tantas situaciones y una decadencia social? Por esta falta de manejo adecuado de emoción. Entonces, en los negocios, cuando nosotros nos enfoquemos, no solo esto no es un camino de color rosa, no es un camino fácil, no es un camino bonito, no es un camino que todo va a salir bien. Los emprendimientos están cargados de situaciones donde las cosas no van a salir bien, donde las ventas no van a salir bien, donde quizás nos equivoquemos al momento de comprar, donde salgamos y el día en la calle la gente nos vaya a tratar a la patada. Pero este manejo adecuado de emociones nos va a permitir entender de que esto es pasajero. La automotivación nos va a decir, hey, tú te enfocaste de que tú quieres tener tu hogar, tu casa, comprarte una casa, comprarte un terreno. Perfecto, entonces al día siguiente me levanto aún más motivado. El autocontrol me va a permitir no mandar a chiflear iguanas a la clienta que me gritó. El autoconocimiento me va a poder ayudar, me ayuda a entender de qué manera funcionan mis emociones, cómo me siento hoy, que esto es pasajero. Las herramientas para el manejo emocional y el manejo emocional dentro del emprendimiento juegan un papel fundamental para que estos emprendimientos se den de una manera adecuada. Si nos ponemos a pensar detenidamente en la trascendencia que tienen las emociones en nuestras decisiones diarias, en nuestro diario vivir, nos daremos cuenta que son muchas las ocasiones en que estas tienen un efecto decisivo en todo lo que hacemos, ya que estas nos van a permitir tomar un rumbo adecuado en una situación que se nos presenta. Y dentro del entorno de los negocios, de la negociación, del emprendimiento, donde solo somos una persona, máximo dos, que estamos expuestas a un mundo con características innumerables de competencia, de maltrato, de riesgos, de carga emocional. El que vende arroz se enfrenta, un ejemplo, poniendo como ejemplo mi experiencia. Yo que tenía una pequeña bodega de arroz, tenía por allí muchos centros comerciales donde tienen productos quizás de la misma calidad, pero tienen una publicidad inmensa. Y ocurre con la mayoría de emprendimientos. Tenemos el que sale afuera de su casita a armar sus hamburguesas, compite con empresas grandes dentro de la ciudad que ya se han dedicado muchos años a la venta de hamburguesas. Pero que esto no detenga el deseo, las aspiraciones que nacen en nosotros como emprendedores. Que tengamos claro de que las decisiones que tomemos dentro de la ejecución de los procesos internos de nuestros emprendimientos pueden tener una influencia decisiva en el camino que vayan a tomar los emprendimientos, los negocios que nosotros deseemos hacer. ¿Alguna pregunta? Para mí es un placer haber compartido este tema. El tiempo estaba limitado. Estoy rigiéndome al tiempo. Dígame, Susan, si estamos bien. Sí, mi estimado Josué, estamos bien. Espero no haberme pasado, mil disculpas. ¿Desean realizar alguna consulta adicional? Estamos dispuestas a realizarla. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna consulta, por favor? Parece que quedó súper bien claro, Máster. Creo que sí, creo que todos en su buena preparación en cuanto a lo que es la gestión emocional en el emprendimiento, creo que nos dejó claro que no solo depende de saber emprender, sino saber manejar nuestras emociones en las diferentes circunstancias que se nos presentan, ¿no? Como la inteligencia emocional juega un papel importante al momento de tomar una decisión. El emprendimiento no siempre va bien, siempre va a haber situaciones difíciles, pero es allí donde debemos nosotros saber cómo enfrentar esa situación. Le agradecemos mucho. Sí. No, tranquilo, ustedes muchas gracias. Y así es, este es un trabajo conjunto. Para que las sociedades evolucionen, se desarrollen, es necesario que todos formemos una parte positiva dentro de esta estructura. Y yo terminar con una pequeña narración que siempre utilizo al final de masterclass de estas invitaciones, de cómo nosotros podemos generar un cambio significativo en nuestra sociedad. Quizás aquí hablamos de emprendimiento y es importante, pero nuestra sociedad necesita una limpieza, un cambio, una reestructuración totalmente necesaria e importante. En cierta ocasión estaba un niño jugando en la oficina del hogar de su padre y le decía, papá, juguemos un momento. Y el papá, muy ocupado,
le dijo, ¿sabes qué, hijito? Espérate un ratito, ya jugamos. El niño nuevamente insistiendo, papá, juguemos un momento. Y el papá, ya viendo de que estaba muy insistente, agarra una revista, arranca una hoja donde se encontraba el mundo, el planeta Tierra, y la rompió en muchos pedazos. Y le dijo, ¿sabes qué, hijo? Cuando termines de armar al planeta Tierra, al mundo, juego contigo. El papá, esperando de que el hijo se demore mucho tiempo, ¿no? Unas 2 horas, unas 3 horas, y quizás nunca termine porque él no conocía el mundo. Entonces, a los 5 minutos el niño regresa con la hoja armada y le dice, papá, he armado el mundo. Y el papá le dice, pero ¿cómo? Si tú no sabes cómo es el mundo. Nadie te ha enseñado a ti cómo es el mundo. El niño le dijo, es que le di la vuelta a la hoja y me di cuenta que en la parte de atrás había un hombre. Y cuando pude armar al hombre me había dado cuenta que había arreglado el mundo. Estimados compañeros, el cambio empieza por nosotros. El cambio, es verdad que quizás veremos en muchas otras ciudades y aún en la nuestra fracasar muchos emprendimientos, pero quizás cuando nosotros desarrollemos habilidades que nos permitan que estos emprendimientos triunfen, podamos compartir desde la academia, desde cada una de nuestras trincheras, estas habilidades, enseñarles de una manera adecuada a través de medios como estos. Por eso felicito a la Escuela de Emprendimiento por haberme hecho esta invitación y haber tratado un tema tan importante como es el manejo emocional en los emprendimientos. Muchas gracias. Gracias a usted, máster, y a todos los participantes también. Antes de terminar, pues también queremos decirle que pueden seguirnos en nuestra página del Instagram, que está allí, @unemi_femprende, donde van a tener más información, como esta webinar que junto a nuestro compañero máster José Cortés, pues sin lugar a duda hemos quedado muy emocionados, ¿no? De saber de que emprender no es algo fácil, pero comienza desde nosotros, ¿no? Saber manejar nuestras emociones para poder tomar buenas decisiones. Muchas gracias a todos, muchas gracias, máster, y que tengan una buena tarde.